Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y aquí un día más de nuestro devocional que espero que haya sido de tanto provecho y de tanto gozo, que es el tema de esta carta que estamos leyendo, para ustedes como lo ha sido para mí. Hoy en particular vamos a estar tocando un tema que creo que ha sido, por lo menos en mi caso, importante y que estoy seguro de que va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes en su día. ¿Qué les parece si leemos el texto primero y después hablamos al respecto? ¿Les parece? Vamos a ver. Les leo de la Nueva Traducción Viviente. Estamos en Filipenses 4, los versículos 8 y 9. Dice así: Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Y qué hermoso esto que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, pero que también nos está diciendo a nosotros en realidad. Él dice que nos concentremos en todo lo que es verdadero y continúa diciendo todo lo que es verdadero, honorable, justo, todo lo puro. Hace una lista que de hecho la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que se traduce perfectamente bien del griego original al inglés o al español y que en realidad no requiere mayor explicación. Pablo nos está pidiendo que nos concentremos, que concentremos nuestra mente en estas cosas. Y es que si lo piensan un poco, estas características o estos puntos en los que Pablo quiere que nosotros pensemos son de alguna manera el fruto y el alimento de una mente que está siendo protegida por la paz de Dios, que es de lo que estamos hablando. En el versículo anterior que Jimito nos hablaba ayer, venía esta frase súper conocida de que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, bueno, la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Entonces, yo veo en este versículo que continúa aquí en el versículo 8, que Pablo nos está diciendo que si nosotros mantenemos nuestra mente concentrada en estas cosas, entonces esta será una mente que tiene el fruto y que está recibiendo el alimento de una mente que está siendo protegida por esta paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa lo que nosotros podemos pensar o entender. De alguna manera, entonces, si nosotros mantenemos nuestra mente llena de estos pensamientos, este tipo de pensamientos se van a mantener en ella. Y entonces es este tipo de pensamientos los que vamos a mantener en nuestra cabeza, pero también va a ser el fruto, las cosas que nosotros saquemos de nuestra mente, la forma en que nos comportemos, la forma en que actuemos, que casi que todo lo que hacemos comienza con nuestra mente. Entonces, los pensamientos que van a salir de ella, de nuestra mente, van a ser de este tipo de cosas, van a ser cosas verdaderas, puras, justas. Si ustedes lo piensan un poco para seguir hablando acerca de nuestra vida de pensamientos, quiero que tengamos ese concepto, que pensemos en ese momento, ¿cómo es mi vida de pensamientos? Porque nosotros tenemos una vida diaria material, nuestro mundo es increíblemente materialista,
no en el sentido del dinero, sino en el sentido práctico de las cosas que vemos. La modernidad es materialista. La gente cree en las ciencias, cree en las cosas que puede palpar y ver, en las cosas materiales. Y las cosas del pensamiento y del espíritu en nuestra sociedad son relegadas a un segundo plano. Ahora, la verdad es que la vida cristiana termina siendo mucho de esta vida de pensamiento que nosotros tenemos. De qué es lo que mantenemos en nuestra mente. Si nuestra mente es una que pasa dilucidando, o como dice el Salmo 1, meditando en la palabra de Dios día y noche, perdón. O si es una mente que está en otras cosas. Y ese punto es importante en estos momentos en el que estemos o no trabajando. La cantidad de ocio y el tiempo que nosotros pasamos haciendo, digamos, nada, o inclusive pudiendo distraernos es más. Hace unos días, en la grabación del servicio anterior, hablé con uno de ustedes y me comentaba que a pesar de que está trabajando desde casa, porque lo mandaron a trabajar a la casa, decidió devolverse a trabajar a la oficina porque no estaba pudiendo con trabajar desde la casa. Mi esposa, que trabaja para una compañía de software, siempre ha trabajado desde la casa, siempre. Tiene años de trabajar desde la casa y es una experta en eso. Pero les cuento esto porque no todo mundo tiene esta capacidad, y es nuevo para muchas personas mantenerse concentrados dentro del ambiente de la casa. Y Pablo nos advierte de esto. Sabemos que el ocio no es bueno y que mantener nuestra mente en algo que es de Dios y algo que es positivo es importante. Él nos habla más de esto. Quiero leerles Romanos 12:2, donde Pablo nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo ya nos habla de cómo cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente, es una parte fundamental de ser hijos de Dios. Tener una mente, como nos habla ahora en Filipenses, que se concentra en estas cosas, es una mente que va a producir acciones que están cerca de Dios. Les leo otro versículo del mismo tema. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Él dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, inclusive nos habla de cómo debemos de tener este cuidado de, en los momentos en que nuestra mente divaga, en el momento que un pensamiento comienza o nace en pequeño, este puede ser capturado y retenido si nosotros vemos que no es uno de las cosas de Jesús, sino es uno de los pensamientos que se alinean con las enseñanzas y con la sabiduría que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Pablo continúa diciéndonos que lo que pensamos, básicamente este tema, es lo que nos está diciendo es que lo que nosotros pensamos es muy importante. O sea que nuestra vida cristiana puede ganar o perder la batalla que peleamos junto a Jesús en nuestra vida de pensamientos. Y que en estos momentos en que vamos a tener más tiempo para pensar, que vamos a tener por ende más tiempo para divagar, es importantísimo que mantengamos nuestros pensamientos en la lista de cosas, o como las cosas que Pablo nos está hablando aquí. Y que, como él mismo nos indica, que permitamos que nuestra mente sea transformada para poder ser completos hijos de Dios, para poder vivir una vida y que el fruto de nuestra salvación, el fruto del regalo de gracia que Dios nos da,
sea tangible y palpable, y que si tenemos pensamientos que no están acorde con esta lista clara y sencilla que Pablo nos está dejando aquí, que los capturemos, que los eliminemos, que los saquemos de nuestra mente, que le demos verdadera importancia a la vida que tenemos de pensamiento. Él continúa diciendo en el versículo 9, habla sobre todo lo que aprendieron los filipenses, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que oímos. Pablo lo dice en un orden muy interesante. Él dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron, o sea, todo lo que recibieron, dice después, recibieron de mí, en la Nueva Traducción Viviente, todo lo que oyeron de mis labios y todo lo que vieron que hice. Pablo está hablando aquí de discipulado. Está hablando de nosotros como discípulos de Jesús, pero también discípulos de los mentores y las personas de Dios que Dios mismo ha puesto en nuestro camino a través de su iglesia, a tener un espíritu enseñable hacia estas personas, a poder ser moldeables y transformables, a poner primero lo que más importante tenemos en común, que es Jesús, nuestro amor por Jesús, y no lo que yo pienso que es correcto, lo que yo creo que tengo que hacer. Una persona que no puede ser moldeada, que no puede permitir que Dios moldee su entendimiento en una nueva forma de pensar, no va a poder ser un discípulo efectivo para el reino de Dios. Entonces Pablo habla de, él les dijo algo, les enseñó algo, el discípulo recibe esta enseñanza de su mentor, de la Biblia, de Jesús, pero también en la práctica, en la tierra, Pablo habla de lo que ellos oyeron a él decir, pero de lo que lo vieron hacer. Entonces les pregunto, ¿somos en la práctica nosotros, ahora en la casa, cada uno de nosotros, ejemplos prácticos verdaderos para nuestras familias, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros padres? Tiene que ser práctico, tiene que ser algo real en mi vida que es reflejado por las cosas que yo hago. En 1 Corintios 11, bueno, hay unas versiones, la Nueva Traducción Viviente lo tiene como el último versículo de 1 Corintios 10, la nueva versión internacional creo que es el primer versículo de 1 Corintios 11. Hay una frase famosísima, voy a parafrasearla, que Pablo dice que síganme a mí como yo sigo a Jesús. O sea, imagínense, esa debería de ser nuestra meta. Que yo poder decirle a alguien, a mi discípulo, a la persona a la cual yo soy su mentor, que me siga a mí porque yo sigo a Jesús. Que yo soy un reflejo intachable de la vida de Cristo. Esa es nuestra meta práctica. Y Pablo, que lo pudo decir, es algo que es una meta a seguir para nosotros. Y para terminar, familia, Pablo nos deja un final precioso. Estábamos hablando, bueno, en el versículo 7 hablaba de tener la paz de Dios, ¿verdad? Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así termina el versículo 7 que vimos ayer. Bueno, terminamos el versículo 9 con Pablo diciéndonos que si hacemos todas estas cosas de las que hemos hablado hoy, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Qué promesa más hermosa. No solo tendremos dentro de nuestro corazón y nuestra mente la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, sino que un Dios, nuestro Dios, que es de paz, estará también con nosotros. Familia, los amo con todo mi corazón y terminamos orando. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos has enseñado hoy. Espero que esto sea una semilla que pueda caer en nuestros corazones y en nuestra mente en un lugar donde crezca y dé frutos para tu reino, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hasta luego, los amo y espero que podamos vernos pronto. Just come to me, 'cause I'm all that you need.